Buenos días a todos los que han estado ingresando. Vamos a dar inicio al webinar sobre movilidad eléctrica, un espacio donde se une Impel con Emcali para abordar este tema de la movilidad que ha estado creciendo en los últimos años y la tendencia nos dice que seguirá en aumento en los próximos años, ¿vale? Entonces, doy paso a Diana Marcela, la subgerente de Encali, para que nos acompañe y nos dé la apertura a este webinar. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Julio César. Para nosotros es un placer poder contar con su presencia. Queremos decirles que en Cali pues estamos trabajando por poderles dar soluciones a todas esas necesidades que hoy el mercado y la actualidad pues nos brinda. Uno de ellos pues es la movilidad eléctrica. Sabemos que todos tienen pues muchas dudas y ansias pues de conocer en qué consiste este producto y cómo lo pueden implementar de manera particular en sus proyectos, sea en sus hogares, unidades residenciales o empresas. Nosotros tenemos una alianza pues con Impel, que es de nuestros colaboradores, donde tenemos unas alianzas estratégicas con el ánimo de poderles brindar todos estos tipos de proyectos. Y bueno, esperamos que sea muy fructífera esta charla para ustedes y que estamos atentos a través de sus comerciales a darles respuestas a cada una de sus solicitudes. Muchas gracias por su presencia y disfruten la charla. Mi- Adelante, Julio. Bueno, muchas gracias, Diana. Bienvenidos todos nuevamente. Ahora doy paso al ingeniero Cristian David Gómez de Impel, el cual va a iniciar nuestro webinar. Hola, buenos días. Muchas gracias, Julio. Bueno, vamos a empezar este webinar. Voy a compartirles mi pantalla para que miremos una presentación. Ustedes me confirman cuando se esté viendo, por favor. Sí, señor. Ella se mira. Vale, muchas gracias. Listo. Bueno, este webinar pues, que es sobre movilidad eléctrica, que son soluciones que impulsan el futuro. Bueno, primeramente, pues mi nombre es Cristian David Gómez. Yo soy ingeniero electrónico y telecomunicaciones con una especialización en eficiencia energética. Hago parte del equipo de innovación y desarrollo de Impel, pues, que es la empresa aliada aquí en Cali para efectos de soluciones de movilidad eléctrica. La agenda de esta presentación pues, es la que vemos en pantalla. Vamos a ver primero una introducción sobre el tema movilidad eléctrica. Pasaremos a un tema de legislación colombiana, cómo se está comportando, cómo dictan las leyes que debemos realizar o enfocarnos en este tipo de soluciones. Pequeño análisis del mercado, de cómo se está comportando el tema de la movilidad. Un concepto sobre la infraestructura de recarga vehicular eléctrica, pequeño conocimiento sobre los temas y al final abriremos una sección de preguntas para las dudas que se puedan generar. Bueno, entonces empezando, pues tenemos lo que es la realidad que estamos viviendo actualmente con la movilidad eléctrica. Bueno, hace muchos años se decía que esta era la solución del futuro. Pues ese futuro prácticamente llegó, ya lo tenemos aquí, está presente entre nosotros y que viene una tendencia creciente ya desde hace varios años. Entonces vamos a conocer el concepto de qué es la movilidad eléctrica. Entonces, bueno, esto es un concepto que principalmente está englobado para demarcar lo que es la propulsión de un vehículo a partir de energías eléctricas.
Entonces, de ahí viene su nombre. Entonces, que esa energía eléctrica puede estar almacenada en una batería o en otro sistema que pueda almacenar energía eléctrica, como pueden ser capacitores, supercapacitores, bueno, entre otros sistemas que existen y tecnologías que se utilizan hoy por hoy para dar una solución eh, para no usar combustibles fósiles. Y bueno, pues con esto conseguimos que el transporte sea más sostenible. Principalmente pues porque eliminamos las emisiones contaminantes, principalmente gases de efecto invernadero, pues que están hoy por hoy ampliamente se habla sobre el tema, sobre el cambio climático. Entonces digamos que esto es lo que enmarca la movilidad eléctrica como concepto. Vamos a ver una pequeña historia de cómo se ha venido comportando la movilidad eléctrica en los últimos años, por no decir que en los últimos siglos. Porque pues el concepto de movilidad eléctrica se viene manejando desde hace poco realmente, pero no es un concepto nuevo. Como vemos aquí, desde 1823 ya existían prototipos de vehículos eléctricos en los cuales ya se movían con tracción eléctrica. Para este año, pues el primer prototipo del ingeniero húngaro Anjos Jekflik ya se movía con un primer prototipo construido con tracción eléctrica. Para casi mediados de ese mismo siglo, el siglo XIX, sale en producción el primer vehículo eléctrico movido por una batería. Esta batería era no recargable y esta fue desarrollada por el químico escocés Robert Anders. Entonces vemos que es un primer vehículo eléctrico tipo carruaje que ya se movía con baterías. Para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ya las baterías se actualizan y empiezan a ser recargables. Estas baterías ya dan una siguiente vida y que nos permite autonomías para la época mucho más altas, en donde incluso los vehículos eléctricos en su mayoría o en la mayoría de los lugares eran mayores a los vehículos de combustión interna. Para esa época, pues el inicio del siglo XX, todo el tema de movilidad en cualquiera de sus presentaciones aún era pequeño. Ya para inicios ya ahí bueno, mediados del siglo XIX, la producción de petróleo empieza a disminuir sus costos. Entonces, eso hace que se enfrente un paradigma entre la movilidad eléctrica y la movilidad bajo combustión interna. Por costos y problemas tecnológicos que se enfrentaron en la época, como por ejemplo la autonomía de las baterías y la velocidad limitada que tenían los vehículos de tracción eléctrica, pues finalmente la tecnología se fue relegando. Tanto que para 1930 la asociación que existía sobre movilidad eléctrica había desaparecido. En el auge pues, de la producción del petróleo, a finales del siglo XIX, por 1990, pues nacen la presión ambiental, donde empiezan a hablarse sobre temas del cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces empiezan nuevamente a considerarse los vehículos eléctricos como una opción para la movilidad, y entre ellos pues también los de cero emisiones. La movilidad eléctrica es parte de esa tecnología que puede satisfacer esa necesidad. Entonces, aquí ya nos enfrentamos a un tema social y ambiental. Sin embargo, pues para 1990 pues fue un tema que aún era muy joven y no se había desarrollado completamente. Ya para 1996, GM, pues General Motors, lanza un modelo de vehículo pues, llamado el EV1, que fue el primer vehículo en producción para un gran fabricante en la era moderna. Es un vehículo que se produjo varias unidades, sin embargo, pues la tecnología no terminó de gustar y terminó por quedar relegado también. Ya para el año 2008, bueno, empieza la revolución Tesla con la producción de su Tesla Roadster, que pues fue donde podríamos llamar está el punto de inflexión sobre la movilidad eléctrica en los últimos años, donde se empezó a desarrollar tecnología y donde se identificó que podían existir
autonomías mucho más grandes, tanto también velocidades mucho más altas para la tecnología por tracción eléctrica. Ya a partir del año 2010, pues se hay una producción masiva de los grandes fabricantes y hasta la actualidad, pues que hoy por hoy podemos ver que tenemos producción en todas las áreas de la movilidad, tanto particular, transporte público, transporte de carga, incluso navíos y transporte aéreo. Ya se empieza a ver a partir de energía eléctrica. Bueno, esta es una breve, digamos, breve y corta historia de lo que es la movilidad eléctrica en los últimos siglos. Ahora bien, como podemos ver, pues a finales del siglo XX se empezaron a hablar sobre políticas ambientales. Entonces, estas políticas ambientales pues fueron las que dieron piso y dieron ese sustento para que se empezaran a desarrollar tecnologías de cero emisiones. Dentro de esas políticas ambientales, por allá en 1987, un informe de Broadband hablaba de sostenibilidad. Y esa sostenibilidad lo que enmarcaba era que para satisfacer las necesidades del presente no se debían comprometer las habilidades para las futuras generaciones de desarrollar esas mismas, de satisfacer esas mismas necesidades. Entonces ahí se empiezan a acuñar estos primeros términos, aún jóvenes para la época. Luego, en el convenio El Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se dio en Río de Janeiro en 1992, y que es el primer gran acuerdo internacional para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y que así se evitara, pues, eh, cambios peligrosos en el clima, en este caso, pues, sobre la Tierra. Para el 2015, aquí tenemos un gran salto temporal. Y estas son políticas globales del marco internacional, pero que están ligadas directamente con Colombia, ¿no? Hay otras políticas globales que existen en acuerdos internacionales, pero que, pues, o Colombia no hace parte de ellos o simplemente no se adoptaron. Entonces, para el 2015 están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos y los cuales se centran en lograr el equilibrio pues, del desarrollo económico, bienestar social y protección ambiental. Esto en marco de la Agenda 2030 de la ONU. Y dentro de esos objetivos, pues tenemos principalmente relacionados con el tema movilidad eléctrica, el 7, que es energías asequibles y no contaminantes, el 9, que es la industria, innovación e infraestructura, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el 13, que es la acción por el clima. Entonces, entre estos ya podemos intuir qué era lo que se buscaba pues, con estos objetivos. Adicionalmente, en el mismo 2015, nace el Acuerdo de París, en donde el objetivo era limitar el aumento de la temperatura media global, y esto por debajo de los 2 grados, queriendo que esto fuera máximo hasta el 1.5 grados Celsius, con referencia a la era preindustrial. Desde la era preindustrial a la época se estima que la temperatura promedio global ha subido o aumentado 1.2 grados Celsius. Entonces el objetivo de este acuerdo es que no se supere el 1.5 y como máximo llegar a ese valor. Para el año 2015 también nace la iniciativa global hacia cero emisiones, que esto es bajo una alianza de vehículos con cero emisiones. Y donde el objetivo pues es más de iniciativa propia para alinear esfuerzos y compartir tecnologías, políticas e incentivos para los vehículos eléctricos o de cero emisiones. Esta es una alianza o es una iniciativa que nace en el 2015 y que Colombia es miembro de ella desde el 2021. Entonces ahorita vamos a ver este año también por qué es importante. Posteriormente, en el 2021, está el Pacto Climático de Glasgow, que fue la COP26, y aquí fue donde se buscaba pasar de la
propuesto a la acción. Entonces aquí justamente se buscaba acelerar la acción por el cambio climático y que se pusiera en marcha todas las estrategias para cumplir con los acuerdos anteriores, como por ejemplo el Acuerdo de París. Este mismo año 2021 nace también la Estrategia Global de Movilidad Sostenible, que es una iniciativa de la ONU, Medio Ambiente, y en donde se buscaba la transformación de sistemas de transporte hacia modelos más sostenibles. Entonces ahí era buscar tecnologías, no necesariamente la eléctrica, para reducir las emisiones que estuvieran bajo el sector del transporte. Entonces aquí ya llevamos o enmarcamos varias políticas globales que nos permiten tener sustento sobre la movilidad eléctrica. Y por último, tenemos lo que es un nuevo convenio sobre el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y que fue el balance global, que fue la COP28, del año 2023, en donde ya hubo la evaluación, o primera evaluación de todos los acuerdos anteriores. Para este año, aunque se habían realizado, se había avanzado en esos acuerdos, la mayoría de los países no había logrado los objetivos pactados. Entonces, fue como la alerta en la que se buscaba que esos acuerdos o esas iniciativas debían acelerarse para buscar una transición hacia energías limpias. Y así, pues, reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué es importante la movilidad eléctrica? Entonces, pues vamos a ver aquí por qué nace esta iniciativa y por qué es importante por eso. Pues resulta que el transporte terrestre tiene un impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2, en donde se contribuye con al menos el 24%. Entonces, esto equivale casi a un cuarto de las emisiones generales sobre el uso de la energía. Entonces, es una participación bastante alta que nos invita pues a tener en cuenta este sector en el cual podemos tener una oportunidad para disminuir justamente esas emisiones. Entonces, la Agencia Internacional de la Energía pues estima que para poder combatir a partir de este sector, las ventas para el 2030 de vehículos eléctricos debe representar al menos el 65% del mercado global. Entonces, en el momento, o para efectos de lo que fue este estudio, que era el año 2023, las ventas de vehículos eléctricos solo representaban el 18%. Entonces, en los últimos años ha venido creciendo, pero pues aún se sigue trabajando para que pueda llegar al menos a esa meta del 65% de transporte terrestre electrificado. Y esto, pues, teniendo en cuenta también que el transporte ferroviario, que también es un importante contribuidor, ya alcanza al menos el 40% del consumo energético, viene de electricidad. Entonces, digamos que hay un gran avance ahí por ese lado. Ahora, el impacto del transporte en Colombia. Entonces, aquí vemos que el consumo de energía en Colombia representa al menos el 32.7% de las emisiones nacionales. Y dentro de ese 37%, el 12.5% de las emisiones son del transporte terrestre. Entonces, pues, siendo uno de los de mayor contribución a la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, pues vemos que todavía tenemos una alta dependencia de combustibles fósiles y que podemos hacer o tenemos una oportunidad para que a partir de este sector podamos realizar la descarbonización. Entonces, ¿por qué la alternativa de la movilidad eléctrica? Entonces, aquí vamos a ver una comparativa de tecnologías. Pues vemos que el vehículo eléctrico tiene una eficiencia entre el 85 y 90% de aprovechamiento de la energía para la movilidad respecto a la energía almacenada en una batería.
Entonces, entre el 85 y 90% se convierte en movimiento. Mientras que para un vehículo de combustión interna, por todas las pérdidas que tiene eh, en la combustión justamente, que solo se aprovecha entre un 20 y 30% para convertirse en movimiento. Entonces, por eso vemos que el vehículo eléctrico pues, eh, incluye una tecnología mucho más eficiente que nos permite tomarlo como alternativa para la descarbonización. Bueno, ahora en el rentado colombiano vamos a ver lo que es respecto a la legislación y que tiene que ver con la movilidad eléctrica, tanto a los vehículos como a la infraestructura. Entonces, en el año 2019 nace la ley 1964, en donde el objetivo de esta ley era la promoción de uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones, para justamente empezar a eh, con la acuerdos, cumplir con los acuerdos de las políticas globales. Aquí nace esta primera ley. En el año 2021 vemos que está el decreto 191, en donde empezaron eh, a establecerse los reglamentos para identificación de parqueaderos preferenciales de vehículos eléctricos. Entonces aquí pues, es donde nace pues, cómo deben ser los logos, cómo deben ser los colores, para que esto pueda tener una ventaja, por así llamarlo, o una incentivación al uso de vehículos eléctricos teniendo que haber unas bahías preferenciales. Este mismo año nace la resolución 4223 y en donde se definieron los criterios de estandarización para la infraestructura de recarga vehicular eléctrica. Entonces aquí nace cuáles son los conectores que deben existir en un punto de carga, bueno, entre principalmente, y las definiciones sobre lo que tiene que ver con la recarga vehicular eléctrica. El año pasado nació la resolución 40123, en donde se buscaba que se establecieran las condiciones de interoperabilidad. Entonces, para cargas de acceso público, ¿no? Que hoy por hoy, pues, existen, digamos que el uso y la gestión de las infraestructuras de carga vehicular eléctrica está principalmente dado por aplicaciones. Y estas aplicaciones, pues, normalmente existen eh, por cantidades iguales a la que hay de gestores de recarga vehicular eléctrica. Entonces, por cada gestor existe una aplicación. Lo que busca el ministerio es de que con esta interoperabilidad, que al menos con una aplicación se pueda hacer gestión de toda la infraestructura de recarga que existe pública en el país. Así pues, el dueño o usuario de vehículo eléctrico no tiene que descargarse muchas aplicaciones para poder realizar la gestión de recarga en espacios públicos de sus vehículos. Bueno, y por último, vemos aquí lo que son los beneficios tributarios. En la reforma tributaria bajo la ley 1819 del diciembre del 2016, pues modificó el, eh, el decreto 624, que es el Estatuto de Comercio, en donde el IVA, que para ese entonces era del 16%, pasaba al 5% para todos los productos relacionados con la movilidad eléctrica. Entonces aquí, pues los cargadores, los vehículos, tanto eléctricos como híbridos e híbridos enchufables, pues les aplicaba disminución del IVA. Eh, y en el año 2021 se modificó bajo la ley 2099, la ley 1715, en donde se promovía el desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales de energía, los sistemas de almacenamiento y principalmente el uso eficiente de la energía. Entonces, bajo este sector, pues los beneficios tributarios pues, son, uno, la deducción del impuesto sobre la renta, que puede ser de hasta el 50% del valor de la inversión sobre el proyecto, puede ser sobre la infraestructura de carga o los vehículos.
los que estaban relacionados en el punto anterior. La exclusión total del IVA, es decir, ese 5% que ya se había pagado, pues, también se podía excluir. Y la depreciación acelerada para que no se tomara la depreciación sobre la vida útil de los equipos, sino una depreciación mucho más rápida. Para el caso de lo que tiene que ver con infraestructura de carga, pues solo son aplicables para evaluación de incentivos lo que tiene que ver con los equipos puramente de recarga. Es decir, que las instalaciones o los elementos asociados pues no se pueden incluir dentro de esto. Bueno, y con esto hemos visto las políticas locales. Ahora vamos a pasar a algo que es el análisis del mercado de vehículos eléctricos e híbridos y cómo es que estas tendencias se han presentado en el país. Entonces, como mirábamos en la historia de la movilidad eléctrica, el gran punto de inflexión que se da desde el 2008 y el boom que hay desde 2010, pues a Colombia llegó unos años más tarde. Entonces, digamos que a pesar de que se vendían vehículos eléctricos en muy poca proporción, principalmente en flotas particulares o incluso en flotas públicas, pero muy delimitadas. Ya para el año 2021 se empiezan a presentar las primeras grandes muestras de ventas en el mercado nacional de vehículos eléctricos. Aquí estamos viendo una tabla en donde se muestran las ventas por año, tanto de vehículos híbridos como de vehículos 100% eléctricos, considerando pues el transporte de vehículos automóviles es este, porque pues es el que en cifras el que pues, más representa, ¿no? También hay transporte eh, público y de carga, pero pues las cifras, debido a que es un mercado, digamos que más controlado, pues los números no son tan grandes, pero pues que sí impactan realmente. Entonces, vemos que la variación del año 2021 respecto a la del 2020, pues había un 19%, la del 2022 era el 57%, para el 2023 había un 13%, en el 2024 había un 65% y para el 2021 hasta septiembre, que tenemos los datos, era del 13%. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, los vehículos híbridos en el 2021 eran 16.000, para el año 2025 a corte de septiembre ya son 46.000. Entonces pues hay un crecimiento enorme de alrededor del 183%. Los vehículos asimismo en el 2021 se vendían 1.326, hoy por hoy ya se venden 12.366, alrededor del 830% de aumento. Bueno, y pues podemos decir que en conjunto este mercado ha crecido un 232%. Entonces, estas son cifras nacionales. Ahora pasemos a las cifras de Cali. Entonces vemos que en la tabla de la derecha vemos que los vehículos totales, estos son combustión y en general, para el año 2021 se vendieron 21.000 vehículos y de los cuales en conjunto vehículos eléctricos e híbridos eran 826 nada más. La cuota era del 3,9%. Para el año 2022 aumentó al 7%, 2023 subimos a un 14%, para el 2024 ya aumentamos al 15% y de lo corrido del 2025 ya vamos en el 34%. Al menos son 5.000 unidades de vehículos con tecnología de tracción eléctrica que está inmersa. Entonces vemos que es año a año, hemos venido aumentando y que esas tendencias se vienen creciendo continuamente. Entonces aquí podemos ver las tendencias de cómo se comportaban las ventas totales en Cali respecto a eh, respecto a la variación año tras año. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en el 2022 aumentó un 85% respecto al 2021. En el 2023 aumentó un 35% respecto al 2022. El 2024 tiene un crecimiento más alto que de todos los años, que es del 103%, y eso respecto al 2023. Y en este año, pues aún
continuamos creciendo y ya llevamos un 20% adicional a lo que aumentó en el 2024. Entonces, pues vemos que aquí hay una tendencia creciente año a año y que pues por eso decimos que la movilidad eléctrica pues ya no es un sueño del futuro, sino que es una realidad del presente. Y vamos a ver las principales marcas, hemos visto en este estudio de mercado, cuáles siguen siendo las tecnologías que más se venden. Entonces, dentro de vehículos de combustión interna, que vemos del lado izquierdo, están principalmente, pues Renault es el que más vende con un 15.5%, de ahí lo sigue Chevrolet con un 12% y Mazda con un 11%. Para los vehículos híbridos, pues el que más vende en este caso es Toyota con un 29%, seguido por Mazda con 16% y Suzuki casi a la par con un 15%. Ya en vehículos eléctricos, pues vemos que quien domina la situación, pues con un 38% es BYD. Seguido, entre esos dos equiparados, entre Volvo y Kia, alrededor de un 8%. Entonces, vemos que la tecnología de vehículos eléctricos, pues quien más está desarrollando, quien más ventas tiene mejor, que son los de BYD. Bueno, como conclusiones pues, de lo que acabamos de ver, pues vemos que hay un acelerado crecimiento sobre las ventas de vehículos eléctricos e híbridos, tanto en Colombia como en Cali, que pues se destaca un gran aumento de todas estas ventas y por eso la importancia de la infraestructura de carga. Y es prácticamente lo que en este webinar queremos recalcar y resaltar. Entonces, desde el año 2021, pues vemos que venimos creciendo, creciendo y creciendo. Y por eso tenemos que hacer frente pues, a ese crecimiento de ventas y esa necesidad que existe en el mercado sobre lo que tiene que ver con la infraestructura de recarga vehicular. Cali pues, es una de las ciudades que viene siendo modelo nacional como o referente más bien sobre lo que tiene que ver con la implementación de movilidad eléctrica. Entonces, por eso es importante tomar este tema. Y por eso pues, hay que tomar acciones para fomentar la adopción de los vehículos eléctricos no solo ya en el transporte particular, sino que pues ya viene dándolo a las flotas eh, de transporte, tanto público como pues privado. Entonces, pues hay que realmente trabajar es en la expansión de infraestructura que permita pues satisfacer las necesidades que se tienen tanto hoy por hoy pues, como las futuras, porque pues en la tendencia de crecimiento de ventas de vehículos eléctricos pues debe ir a la par pues la implementación de infraestructura de recarga vehicular eléctrica. Los incentivos y beneficios de mantenerse pues van a generar que sí o sí se pueda mantener esa tendencia, como pues por ejemplo la exoneración del IVA, los beneficios tributarios que se puedan implementar, además de parqueos preferenciales, los parqueos gratuitos, que en muchos lugares existe, que hoy por hoy existe la exención sobre el tema de pico y placa, la disminución de costos sobre el SOAT, la disminución de costos sobre la revisión tecnomecánica, que son pues incentivos que existen y que de mantenerse pues la tendencia va a seguir creciendo. Pero sí hay que trabajar pues también en campañas de concientización y sobre el ahorro energético, pues teniendo en cuenta que con la adopción de la movilidad eléctrica, pues va a tener beneficios respecto a la movilidad convencional por combustión interna. Además, pues de que se busca que exista fomentos de créditos que permitan, pues créditos verdes y entre otras modos de financiación que permitan la electrificación de todo el transporte. Bueno, y después de vista de estas cifras, vamos a pasar a lo que tiene que ver con la infraestructura de recarga vehicular. Entonces, aquí vamos a ver unos conceptos sobre cómo se
clasifican la infraestructura de carga principalmente por niveles de potencia. Entonces, esta es una clasificación práctica. De acuerdo a la bibliografía que se aborde, podemos tener una categorización u otra. Nosotros hemos adoptado esta a partir de la unión de los estándares de la SAE, de la normativa IEC, y que además han sido adoptados en parte por la resolución 40223 del 2021, que es la resolución del Ministerio de Minas y Energía. Entonces, aquí, poner este punterito. Entonces podemos ver que hay una primera categoría que está considerada entre el nivel 1 y que vendría siendo lo que se llama carga lenta. Y esta carga lenta, pues normalmente se da en conexiones monofásicas y que no superan los 3.7 kilovatios de potencia, entonces que son usados principalmente en residencial, principalmente bajo emergencia y que son de bajo consumo. Emergencia se le llama porque normalmente estos equipos que trabajan a esta potencia, pues son equipos que no incluyen todos los sistemas de seguridad y que por tanto pues se debe utilizar bajo mucho cuidado. Entonces por eso se considera de emergencia, es decir, para pasar el apuro. Y teniendo en cuenta una batería promedio de 60 kilovatios hora para llegar del 20 al 80%, este tipo de carga tomaría alrededor de entre 10 y 12 horas. Digamos que es una carga lenta que toma bastante horas para llegar hasta al menos un 80%. La segunda clasificación es el nivel 2, considerado semirápido de orden bajo, en donde también la conexión es monofásica y que puede ir de entre los 3.7 kilovatios hasta los 7.4 kilovatios, y que a nivel residencial es el más adoptado y eh, el que estructura de mejor manera la seguridad para que puedan realizarse cargas de forma continua. Entonces, esto ya se utiliza principalmente en las residencias y en flotas pequeñas, donde podemos usarlo. Ahora, en unos casos que tenemos ejecutados, vamos a ver dónde se pudo haber implementado esto. Y estas cargas duran entre 5 y 8 horas aproximadamente. Ya pasamos al nivel 2 de semirápido, pero esta vez considerado alto. Entonces, ya son cargas de corriente alterna, pero trifásicas, y que pueden ir desde los 7.4 hasta los 22 kilovatios. Y estos ya están principalmente en centros comerciales, en parqueaderos, y en donde el tiempo de estadía pues no es muy alto para que logre cargar un vehículo, al menos entre 2 y 5 horas. Entonces, y pues esto va también a depender de la tecnología del vehículo y de la potencia que pueda, a la cual puede cargar. Ya pasando en otra categoría del nivel 3, en DC, que puede considerar medio, semirápido, pero dentro del DC tenemos las cargas entre 22 y menores a 50 kilovatios. Entonces estas ya son estaciones urbanas en donde pues vamos a poder realizar cargas rápidas, pero pues que están dentro de la normalidad o el tiempo de estadía de una persona en un lugar. Pues, por ejemplo, en un centro comercial, pues cada vehículo se pudiera cargar entre 1 y 2 horas, pues, teniendo en cuenta que la potencia está controlada. Pasando al nivel 3, que esto ya es considerado el nivel de carga rápida, que son en potencias de más de iguales o superiores a 50 kilovatios, que están pensadas más para estaciones interurbanas o corredores viales, en donde, por ejemplo, el tiempo de estadía pues no es muy alto, eh, entonces pues se requiere que esas cargas sean mucho más rápidas, que pueden tomar entre 30 minutos y 1 hora. Y ya la última categoría es la de DC ultra rápido, que son potencias consideradas por arriba de los 150 kilovatios y que hoy por hoy la tecnología permite llegar al menos hasta los 1000 kilovatios. Entonces, pero pues estos son ya para
vehículos específicos que permiten este tipo de potencias y que las cargas se requieren ser muy rápidas, como por ejemplo el transporte logístico eh, o incluso la aviación, el navío, donde pues las cargas no superan los 30 minutos. Vamos, entre 15 y 25 minutos ya podremos llegar con una carga de al menos 400 kilómetros de autonomía. Y pues que nos permita seguir con el viaje. Visto estos niveles, pues ahora vamos a ver lo que tiene que ver con los tipos de conectores, que es parte de la infraestructura que se requiere implementar para poder satisfacer las necesidades de la recarga vehicular eléctrica. Entonces aquí vemos que existen tres principales conectores para la carga en AC. Y bueno, empezando por el tipo 1, el tipo 1 de acuerdo a la resolución 40223 del 2021 del Ministerio de Minas y Energía decía que es el estándar mínimo que debe existir en un punto de carga público. Esta resolución va a ser modificada hasta entre ayer y hoy se cerraban las comentarios para la modificación de esa resolución, en donde pues hoy por hoy el tipo 1 es el estándar mínimo, pero con la modificación de esa resolución lo que se busca es que el estándar mínimo sea el tipo 2. Mirábamos que pues todo va a estar en función de las ventas, seguramente. Miramos que la marca que más vende es BYD y BYD pues adopta este conector para comercializarse en Colombia. Entonces, pues eh, lo que se busca pues es satisfacer o mejor, cumplir con las necesidades de eh, la mayor cantidad de usuarios. Entonces, con el tipo 1 pues se llega a un público, pero pues es menor que el de otros conectores. Pues el tipo 1 es el conector que nace en Japón y que posteriormente fue adoptado en los Estados Unidos, eh, que es de un estándar monofásico. Hoy por hoy la potencia máxima que se carga en Colombia suele ser de los 7.4 kilovatios. Entonces, digamos que este es considerado para carga lenta. Ya el tipo 2, que es el conector que nace en la Unión Europea, es un conector que puede llegar hasta los 43 kilovatios, dependiendo de la tecnología del vehículo, en su conexión trifásica, o hasta 7.4 kilovatios en su versión monofásica. Entonces, dependiendo de la tecnología, pues va a poder aprovechar una u otra tipo de conexión. Como comentaba, pues este es el conector que hoy por hoy más se comercializa en Colombia. Y por último, tenemos el GBT, que es el estándar chino, es el GBT-AC, en donde pues este conector viene implementado en la mayoría de vehículos chinos fuera de BYD, que aún pues, se comercializan con este conector. Este es un conector que al igual que el tipo 2 permite cargas de hasta 43 kilovatios en su versión trifásica y hasta 7.4 kilovatios en su versión monofásica. Hoy por hoy en Colombia la mayoría de los vehículos que se comercializan para cargas en AC o que tienen puertos para carga en AC cargan a 7.4 kilovatios, en su gran mayoría. Hay unas pocas unidades o modelos específicos que cargan a más de esa potencia, pero pues hoy por hoy esa es la potencia que más predomina. Ya de conectores en DC, pues tenemos las evoluciones o los homólogos de cada una de las versiones en AC. Entonces, por ejemplo, el combo 1 es la evolución del tipo 1 y que de acuerdo al estándar perdón, de acuerdo a la resolución 4223, este es el estándar mínimo que se debe implementar en un punto de recarga cuando es en DC. Con la actualización, se espera que este combo 2 sea el estándar que se implemente como conector, que como mínimo debe haber un conector en un punto de carga público. Entonces, estos son eh, conectores que permiten cargas ya mucho más altas, con las cuales pues podemos cargar en los niveles 3 de rápido y ultra rápido para poder implementar cargas pues, de corto tiempo. Y el GBT pues también es el estándar que adoptaron los chinos para carga en DC y que se comercializa también con la mayoría de los vehículos chinos fuera de BYD.
Por último, tenemos estos dos conectores, uno que es el CHAdeMO, que es un estándar japonés, es un estándar cerrado, y que se implementó en algunos de los vehículos japoneses, ¿no? Por ejemplo, el Nissan, o este que tenemos aquí, que es un Nissan Leaf. Pero en Colombia, los vehículos que se comercializaron no adoptaron ampliamente este conector. Entonces, digamos que, aunque hay algunas unidades de vehículos con este conector, pues no es el más ampliamente adoptado. No se comercializa en grandes cantidades. Y por último, está este conector que es el de Tesla y que está en normalización bajo el conector NACS, que lo que busca pues con esa normalización es que pueda ser eh, comercializarse pues abiertamente y con eso puedan adoptar las otras marcas de vehículos. Entonces, ya se han manifestado muchos de los fabricantes, principalmente estadounidenses, que con la normalización de este conector, este sería el conector a adoptar para las futuras eh, uy, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Sí, sí, te escucho. Vale. Sí, sí, Chris. Vale. Entonces, con esto, pues las futuras, los fabricantes en sus futuros desarrollos, pues van a implementar este conector. Con esto, pues podemos ver que en Colombia se permitió el libre comercio de todos los conectores. Y aunque pareciera pues una ventaja, desafortunadamente no lo es, porque pues cuando se busca la solución o la satisfacción de poder atender todos estos tipos de conectores, pues tenemos que proyectar puntos de carga bastante robustos, bastante grandes. Entonces, por ejemplo, en AC tenemos 3 conectores y en DC tenemos 5. Entonces, pues digamos que a diferencia de otros países que son más restrictivos, en donde solo permiten un solo conector, pues la implementación de la infraestructura va a ser mucho más fácil. Pues digamos que esos son uno de los desafíos que tenemos que enfrentarnos para poder que lo que tiene que ver con la implementación de recarga vehicular eléctrica se pueda realizar. Entonces, habiendo visto los conectores, pues vamos a ver cómo aporta Bencali a la infraestructura de recarga vehicular eléctrica, principalmente pública. Entonces, aquí vemos parte de lo que es la infraestructura de recarga vehicular pública implementada por Encali y que también ha sido desarrollada en la ciudad de Cali. Entonces, podríamos iniciar con el centro comercial Unicentro, en donde se instalaron cargadores que podemos ver tanto de carga lenta como semirápida y rápida, tanto en AC como en DC. Entonces, esto es un punto que se construyó en el año 2022 o que se inauguró en el año 2022 y pues, que atiende a todos los usuarios que tienen que ver con el sur de la ciudad. Ya hacia el norte, pues está el centro comercial Pacific Mall, en donde se implementaron conectores lentos y semirápidos en AC, que también fue inaugurado en el año 2022. Está el punto construido en Telefónica Versalles, en el año 2022 también, en donde se construyó un punto con conectores lentos y semirápidos. Y por último, el año pasado, en el evento de la COP16, se construyó un punto de 6 conectores con carga lenta. Y este punto pues, lo tenemos aquí de cómo fue, digamos, cuál es el impacto que ocasionó el impacto a la ciudad y pues principalmente lo que tiene que ver con al medio ambiente. Entonces, en la infraestructura, pues fueron 6 cargadores de 7.4 kilovatios, que era que mirábamos en dónde se podía implementar la carga de 7.4 kilovatios, pues se implementó para satisfacer la necesidad de 31 vehículos 100% eléctricos que estuvieron en el marco de lo que fue la COP16, en pues, el transporte
del personal que estaba inmerso en este evento. Entonces, eh, este evento, que duró del 21 de octubre al 1 de noviembre del 2024, en este punto se realizaron más de 250 recargas de vehículos, con lo cual representó más de 4.500 kilovatios hora cargados, lo que evitó en emisiones de CO2 alrededor de 3.800 kilogramos, es decir, más de 3 toneladas de CO2 que se evitaron de emitir a la atmósfera y que pues esto impacta enormemente la disminución hacia la disminución pues, de gases de efecto invernadero. Entonces, pues como podemos ver, la movilidad eléctrica no es un concepto que se deba abordar hacia el futuro, sino que es una realidad que ya tenemos presente. El crecimiento año a año de vehículos eléctricos en el país está en crecimiento, se está manteniendo. Eh, la infraestructura de recarga eléctrica en expansión pues debe continuar eh, para pues hacer frente y que se puedan satisfacer esas necesidades y que realmente se haya eh, una sinergia entre pues las ventas y la implementación. Así pues se va a sentir de que no hay un cuello de botella para pues evitar que la insatisfacción del uso de esta tecnología. Además, pues entre que tenemos más beneficios, pues porque hay menos contaminación, menos ruido, podríamos ver que hay un ahorro energético teniendo en cuenta la eficiencia de las tecnologías y que pues esto nos surge como oportunidad para pues la innovación tanto de ciudad como de país y pues el desarrollo de nuevas competencias. Pues con esto podemos ver que se requieren nuevos conocimientos para la implementación de todas estas tecnologías. Por eso, pues entre Incali y Impel hay esta, digamos, unión para que podamos satisfacer las necesidades que se puedan presentar en la implementación de la tecnología de movilidad eléctrica. Bueno, y esto a grandes rasgos es lo que se tenía en este primer segmento de lo que tiene que ver con el concepto de movilidad eléctrica. Ahora vamos a empezar a ver una, una presentación del compañero Edwin Castro, que tiene eh, que nos va a hablar sobre lo que tiene que ver con dónde implementar y cómo implementar la tecnología y la infraestructura de recarga vehicular eléctrica como solución pues, a las necesidades que se tienen en la actualidad. Gracias, Chris. Antes de darle paso a Edwin, vamos a resolver un par de preguntas que tenemos en el chat, ¿vale? Para que nos colabores ahí. Entonces Ah, ok, vale. nos preguntan si existen convertidores de conectores en el mercado. Regresémonos aquí a esta diapositiva y lo abordamos. En el momento, la respuesta corta es sí, sí existen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los convertidores no son elementos normalizados. Por lo tanto, pues al no estarlo, generan un punto de disminución de la seguridad. A pesar de que la tecnología está diseñada para que se eviten eh, riesgos que se puedan presentar hacia las personas y los objetos, igual el peligro es latente, porque pues cuando se implementan este tipo de adaptadores, que normalmente se consiguen en el mercado, se eliminan las opciones de seguridad. Podemos ver que estos elementos, como por ejemplo el tipo 1, tiene un anclaje que es asegurado por el vehículo. Igual que este tiene un servo que asegura este punto acá, igual este acá, Chris, para evitar, no estás compartiendo ahorita. ¿no? No. Ah, espérame, a ver. ¿En qué momento se dejó de compartir? Ahí sí ya se Listo, ve. ahí ya. Ahí sí ya. Bueno, entonces retomo. Decía que estos elementos de anclaje que entran en el toma del vehículo
quedan asegurados de tal manera que él no se pueda extraer en medio de una carga, al igual que el tipo 2 que tiene un elemento, acá esto tiene un servo que ancla este elemento, igual que este de acá que ancla este elemento de aquí, para evitar que de forma accidental se pueda sacar. Cuando nosotros incluimos un adaptador aquí en medio, ya sea por pasar de tipo 2 a tipo 1, tipo 1 a tipo 2, eh, ese elemento o esa seguridad se elimina porque ya no hay nada que activo que evite que la persona de forma accidental pueda extraer la carga. Tenemos muchos casos en donde se empiezan a utilizar los adaptadores y teniendo en cuenta que esto tiene un sistema de seguridad, afortunadamente las personas no se han visto inmersas en en accidentes, pero sí se ve que los elementos empiezan a desgastar, ya sea del lado del vehículo o ya sea del lado del conector del cargador. Entonces esto pues empieza a disminuir la vida útil de los elementos. Entonces existen, pero pues hay que tener mucho cuidado a la hora de usarlos. Tener más que, pues hay que tener en cuenta de que ese es un elemento que puede ser peligroso y que no se debe accionar cuando esté en una carga activa. Entonces, y tener en cuenta también de que como no es un elemento normalizado, pues no hay una garantía de seguridad en el tema, porque pues a veces se utilizan materiales que no corresponden a los niveles de corriente, empiezan a generar recalentamientos y esto empieza a generar daños. Vale, Cris, gracias. La siguiente es, Juan Carlos nos dice, tengo entendido que la cantidad de los conectores está sujeto a la carga que resisten los transformadores que tenemos en las unidades. Sí, la respuesta corta es sí. Siempre se debe tener en cuenta que para instalar un cargador, la potencia disponible debe ser mayor o igual a la que requiere el cargador. Entonces, en la respuesta corta es sí, pero en la implementación va a depender de varios factores. Y es que existen tecnologías y que se pueden implementar hoy por hoy tecnologías que permiten hacer un balance activo de las cargas, lo que quiere decir que pues, podemos medir en tiempo real cuál es la potencia disponible para que evitar que se sobrecarguen los equipos de transformación. Pues, por ejemplo, si en el lugar quizá hayan, no sé, 5 kilovatios, se me ocurre, 5 kilovatios de potencia disponible y voy a colocar un cargador de 7,4, pues entonces no voy a poderlo instalar para cargar a su máxima potencia. Lo que podemos hacer es que bajo un elemento de control podemos estar midiendo en tiempo real, porque es posible que en algún momento del día, pues la carga no disponible no sean 5 sino que aumente a otro valor, por ejemplo a 10. Entonces vamos a estar midiendo en tiempo real para identificar cuándo es el mejor escenario para poder cargar a la máxima potencia del cargador y que así no vamos a poner en riesgo la estabilidad del sistema, es decir, de todo lo que se alimente bajo ese transformador y que a la vez también vamos a poder cargar el vehículo sin que pues, se nos genere ninguna restricción. Listo. Y la última para continuar, no, bueno, es básicamente relacionada con la anterior. Sin embargo, dice, ¿qué sucede con los transformadores que son mayores de 10 años hacia atrás? No, el tiempo no es una condición, pues teniendo en cuenta que pues, normalmente los transformadores son elementos para durar muchos años. Y si se han trabajado en condiciones normales, pues no, el tiempo no es una condición a tener en cuenta para la implementación. Lo que sí hay que tener en cuenta, y es lo que es referente a la pregunta anterior, es la potencia disponible en el lugar. Perfecto, Gris. Muchísimas gracias. ¿Vale? Entonces continuamos con Edwin con la segunda sección de esta presentación. Buenos días, ¿me confirman si están viendo la presentación? Sí, sí, se mira. Sí, se ve. Listo.
Bueno, después de que ya hablamos del tema general de lo que es los conceptos, la política, el mercado, la tendencia que tiene la movilidad eléctrica, la idea es hablar también de lo que es cómo sería un modelo de negocio a través de Emcali, Impel, eh, brindando soluciones de movilidad. Entonces, lo primero serían los equipos. Van a haber equipos de diferentes características dependiendo el sector al cual queremos atender. Equipos muy sencillos que sería para atender la carga doméstica, como sería el que se ve allí en el primero, pues que tiene algunas condiciones mucho más simples que equipos más fuertes para el tema de administrar flotas de vehículos. Entonces, toda esta gama de equipos los podemos manejar, considerar para este tipo de soluciones. También identificar hacia dónde va este tipo de soluciones. Por ejemplo, encontrar el modelo de negocio al cual este tipo de solución le brinda muchas más ventajas a los clientes, atracción de clientes, mantener un cliente en un espacio. Eso puede generar un modelo de negocio interesante. Por ejemplo, los supermercados, hoteles, estaciones de servicio, los parking, las empresas, la vía pública, pues ya estaría muy dirigido hacia el operador. Pero digamos que hay unos sectores en los cuales implementar este tipo de soluciones le van a prestar un servicio al cliente y ese cliente también va a generar una inercia de comercialización de productos que se manejen en ese tipo de sector. Cabe aclarar, y como lo decía Cristian en la presentación, pues digamos que el llamado está a que el propietario pueda tener su sistema de carga en casa. Digamos que ahí tendremos que solucionar algunos temas como lo manifestaban en las preguntas, pero digamos que ahí es donde se tiene que llevar como todo el sistema de carga. Muchas de las soluciones de carga pues, pública se están implementando a través del operador de red, pues digamos por la capacidad que se tiene para implementar este tipo de soluciones, pero el mayor mercado que se puede tener en este punto sería el de manejo de instalación de equipos a nivel residencial para cada usuario. En Cali, pues hay un compromiso de impulsar esta movilidad eléctrica y pues digamos ahí en las preguntas también se manifestaba. Estamos haciendo un proceso integral en el cual apoyaríamos de la asesoría para la instalación, o sea, la revisión del sistema eléctrico, las condiciones que tenga el transformador, la capacidad, como le decían, para poder, digamos, dimensionar una solución que sea acorde a lo que se está necesitando. Por acá Eh, tomando café y esperando que sea mi bebida, ¿sí? ¿Me colaboras ahí, Julio, con el micrófono? Diagnóstico de la capacidad, que sería uno de los puntos más importantes para poder determinar cuántos equipos pueden ser instalados en una unidad residencial o en un parqueadero. El suministro de los equipos, el suministro de la instalación y todo considerando la norma. Pues digamos que hay unas normas que rigen estos sistemas, que es principalmente el RETIE y la IEC 61851, que está enfocada mucho al cuidado del vehículo eléctrico y en especial a la batería. Dentro de los valores que se le está brindando a nuestros clientes, estaría la gestión energética inteligente, pues se cuenta con no solamente con los sistemas de carga, sino el monitoreo de los consumos, la gestión de la energía, una tarificación horaria para poder identificar cuáles serían los mejores horarios para cargar, la integración de estos sistemas de carga con sistemas solares, poder gestionar la potencia, como lo hablaba Cristian, en una potencia dinámica, donde si el transformador o el transformador que se piensa colocar no puede distribuir para muchos cargadores, hay unos elementos que lo permitirían controlar para poder tener muchos más puntos de carga con menos capacidad. También una plataforma de gestión en donde se puede administrar, revisar la información, hacer los análisis de esos consumos y poder tener esa información a la mano. Ese acompañamiento integral
pues va desde el estudio, como lo hablaban, de la factibilidad, hasta la implementación completa del proyecto. Todo enfocado sobre las leyes. También hay un acompañamiento para los beneficios tributarios, por ejemplo, la ley 1715 o las deducciones de impuesto de renta. Y la gestión ante el comercializador para que estos proyectos puedan ser recibidos, digamos, a punto sin ningún inconveniente. También se hace un diseño de escalabilidad, pensando en que muchas veces no solamente es un punto el que se requiere, en unidades residenciales pasa mucho, sino que sean mucho más, atender mucho más usuarios. Entonces se puede generar un proyecto pensando en implementar muchas más estaciones, no solamente en un usuario, sino que sea para muchos más. Cumplimiento normativo, que es lo principal. Estos elementos requieren un cumplimiento para la protección del vehículo y la protección de personas. Entonces, esto tiene que quedar enmarcado dentro de la normativa. Interoperabilidad para que estos equipos puedan cargar diferentes vehículos. Pues ahí dependerá mucho de qué tipo de estación o de cargador seleccionemos. Pero digamos, la idea es abarcar la mayor cantidad de marcas que se puedan hacer en un punto de carga. Hay un tema también de diseño personalizado. Si en algún caso se requiere hacer implementaciones comerciales en donde el brandeado de los equipos, que tengan logotipos, pues una parte de publicidad que pueda ser interesante, también se puede considerar. El sistema de pago, ahí pues cuando se hace a nivel residencial pues no hay una necesidad de un cobro, una identificación de ese usuario, pero en parqueaderos públicos, digamos, sí es necesario hacer una identificación y se puede manejar este tipo de plataforma para gestionar los pagos. Se identifica al usuario, ya sea por una tarjeta RFID o un QR que se puede generar en la aplicación y con esto poder hacer unos cobros a cada uno de los usuarios que están haciendo uso del sistema de carga. Sostenibilidad y trazabilidad de la emisión emitidas de CO2, pues eso es un punto que ya se viene muy fuerte a nivel de las normativas internacionales, donde ya podamos estar revisando cuánto es lo que se está evitando enviar al ambiente en CO2, que eso va a ser un indicador que se vuelve interesante cuando se hacen implementaciones de este tipo de proyectos. El soporte técnico y mantenimiento. Contamos con unos contratos para hacer mantenimiento a las estaciones. Podemos estar dando el soporte 24/7 para este tipo de atención a este tipo de sistemas. Y ya empezar a trabajar sobre lo que sería la educación y la cultura energética, pues cómo entregar una información a los usuarios para que puedan administrar de manera eficiente la energía, las tarifas y la seguridad de este tipo de soluciones. Con esto entonces pasamos a las preguntas. Este era como para abrir un poco el espacio para que nos contacten y podamos hacer negocios. Preguntas que tengas a nivel técnico o de negocio, pues la estamos atentos. La pueden escribir o si quieren abrir el micrófono. Bueno, por acá por el chat tenemos dos por el momento. Dice, si se quiere adicionar un nuevo medidor exclusivo para registrar el consumo del cargador dentro de una unidad residencial, ¿se debe hacer un rediseño del proyecto eléctrico actual o solo demostrando en un análisis de cargabilidad del transformador existente que puede soportar esa nueva carga? Bueno, para nuevos productos, solo basta con el análisis de cargabilidad, demostrar de que la potencia a instalar no afecta las instalaciones existentes, pero no requiere que se rediseñe todo el proyecto. Listo.
Otra que tenemos es, ¿cuál es el riesgo que se presenta en un sótano cuando un propietario utiliza la toma corriente de su bodega para cargar su vehículo eléctrico o híbrido? ¿Qué entidad es la competente para regular y autorizar este tipo de acciones? ¿Y cuál es el procedimiento que debe seguirse para hacerlo de manera segura y conforme a la normativa vigente? Bueno, para atender esto hay que siempre regirnos bajo la normativa, que en este caso es el cumplimiento de la resolución que eh, dicta el RETI. En este caso, eh, para la instalación de cualquier cargador vehicular eléctrico, de cualquiera de las potencias, se requiere que haya un certificado de uso final, no solo del cargador, que es una certificación de producto, sino una certificación que eh, demuestre que las instalaciones eléctricas están en cumplimiento de la normativa y por lo tanto van a generar seguridad en el uso de ella. Entonces, la entidad que regula pues es el ministerio bajo el RETIE y pues para la autorización de nuevas conexiones pues va a ser siempre el operador de red. En este caso pues va a ser en Cali, que se hará bajo la certificación de uso final, que debe estar dada pues por una entidad competente que permita hacer, eh, que permita la verificación, que haga la verificación y que determine pues de que hay un cumplimiento normativo. Listo. Entonces, la otra pregunta es el riesgo que presenta en un sótano cuando un propietario utiliza la toma corriente o de su bodega para cargar su vehículo eléctrico. ¿Cuál es el riesgo que presenta? Bueno, ahí digamos que el riesgo existirá teniendo en cuenta que la potencia pudiera ser mayor, la potencia del cargador pudiera ser mayor a la que pudiera soportar el tomacorriente. La normativa en Colombia o de recarga vehicular permite que en un toma puedan conectar hasta 16 amperios. Sin embargo, de acuerdo a la normativa residencial, que cambia de operador para operador, algunos llega máximo hasta los 8 o 10 amperios. Entonces hay que tener en cuenta de que la instalación que estoy utilizando pues sea adecuada para la potencia que estoy instalando. Si hay una duda, pues es mejor primero verificar bajo una persona con conocimiento del tema, pues para que no se vaya a incurrir o que vaya a ocurrir un accidente mejor. Listo. Por acá Liz nos dice que tiene varios residentes solicitando la instalación del cargador para vehículo eléctrico desde su contador hasta su parqueadero. Entonces, pregunta nos pregunta que si en Cali puede hacernos el estudio de viabilidad para autorizar esas conexiones de cargadores. Sí, sí se puede hacer. De hecho, es una de las formas en las que cuando no se requiere la instalación de un nuevo medidor, se puede añadir a la misma instalación o la instalación existente de los propietarios individuales. Y aquí es donde toma relevancia la tecnología que hablamos ahora, en caso de que por alguna razón, por ejemplo, las protecciones no puedan cambiarse porque ya superan la potencia máxima destinada a cada usuario, podemos utilizar tecnologías que permitan que puedan convivir las dos tecnologías o los dos modos de uso de la energía, el hogar y la del vehículo eléctrico. Entonces, para que cuando esté cargando el vehículo eléctrico, pues no tenga limitantes de usar los, eh, los artefactos eléctricos que pueda tener el lugar. Entonces, sí se puede hacer y en Cali lo hace. Perfecto. ¿Toda instalación del cargador eléctrico requiere un dictamen RETIE? Sí, todo. Es lo que no, dicta la normativa. Listo. Un conjunto residencial puede tener, si cuenta con el espacio, un cargador similar a los que hay en centros comerciales. Sí, digamos que uno es el espacio y dos es la potencia. En muchas unidades residenciales hemos hecho visitas en las que se han identificado que la potencia disponible soporta cargadores de carga rápida, que son iguales a los que están en centros comerciales. Listo.
Y la última, bueno, Digamos que tenemos por para acá, complementar ajá, esa respuesta y ser certeros, eso se termina verificando en una visita técnica. listo. Entonces dice, ¿cómo debe ser la instalación eléctrica para un sistema residencial? Bueno, esa pregunta no la termino de entender. ¿Cómo debería ser? La instalación eléctrica para un sistema residencial. Bueno, quizás si se refiere, bueno, voy a interpretarla respecto al tema de potencia. Sí, eh, quizás la duda esté dada por el nivel de tensión, si tiene 120 o 220 voltios. Entonces, digamos que eso va a depender siempre del vehículo y de el tiempo que se requiere para cargar. Como miramos ahora en la presentación, las cargas, dependiendo de las potencias, pues pueden tomar más o menos tiempo. Pues si yo quiero que me cargue en un tiempo que puedo usar en el hogar, podríamos decir que sería una carga semirápida del orden bajo hasta 7,4 kilovatios, pues sí o sí voy a necesitar 220 voltios. En caso de que en el hogar no hayan los 220, pues sí se debe pensar en pedir un aumento de capacidad de potencia del operador de red, en este caso en Cali, para que pues podamos tener ese nivel de tensión y así garantizar una potencia que nos permita cargar en un tiempo adecuado. Porque si lo va a hacer a 120 voltios, pues el tiempo va a ser muy alto. Y dos, que no todos los vehículos cargan a 120. Hay algunos que cargan mínimo a 200 voltios. Entonces ahí tendría que eh, pensar sí o sí en la aumento de potencia. Listo, desde Meyer Soluciones, ¿qué experiencia tienen con los permisos que deben otorgar los administradores de los conjuntos residenciales al propietario para la instalación del punto de carga? Esto es con base a que, por lo que entiendo la pregunta, necesitan que la mayoría del 70% de la asamblea autorice o no autorice con la instalación del punto de carga. Digamos que por experiencia nos hemos dado cuenta que la mayoría de negativas que existen sobre el tema es justamente por desconocimiento de lo que tiene que ver con la implementación de infraestructura de recarga vehicular, porque pues hay muchos mitos en los que manifiestan que, bueno, por las instalaciones, que son antiguas, otras que se van a empezar a dañar los elementos, que van a haber apagones y demás, principalmente por eso. Sin embargo, pues nosotros lo que hacemos para poder garantizar y que no haya una negativa, pues es realizar estudios en las que nos permiten identificar con mediciones cuáles son las potencias disponibles y cuáles serían la cantidad máxima de cargadores que se pudieran instalar en un punto dado. Listo. Una pregunta que es también relacionada. Nos dicen que si en las propiedades horizontales se debe contar con la autorización de la asamblea para instalación de cargadores. Bueno, esa es una un poquito más difícil. Realmente todo va a estar bajo la normativa interna de la unidad residencial. No es que no es algo que podamos responder aquí ahorita, pero seguramente sí. Es que normalmente para cualquier intervención que se haga sobre las instalaciones, normalmente sí deben haber autorizaciones. Perfecto, Chris, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o alguien pues que quiera pues pueda activar su micrófono y darnos su punto de vista, su pregunta? Bueno, acá nos preguntan por el costo de la realización de esta instalación. Esto pues ya directamente con Encali, que te puedes comunicar con ellos y ya te van a dar la información. Aquí por el momento no contamos con los precios, ¿vale? ¿Cómo acceder al análisis de carga para presentar este proyecto de instalación de puntos de carga? Dice.
Bueno, ahí de pronto respondiendo la anterior y esta pregunta, se hace una solicitud ante el área comercial, si de pronto están atendidos por como un comercial directamente de Encali, se hace la solicitud a ellos como para hacer la visita técnica y en la visita técnica se puede también determinar si es necesario hacer un estudio de calidad o de potencia para la disponibilidad de la carga y ya con eso se puede generar como el presupuesto para la implementación del proyecto y si pues las condiciones eléctricas son buenas. Entonces sería a través del área comercial de Encali para hacer la solicitud. Listo, esa sería la respuesta tanto como para tanto el costo como para el análisis de carga, ya que todo es con solicitud para Encali, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta o participación? Usando la mano para darles acceso al micrófono. Bueno, también de pronto ahí como para que lo tengan presente, digamos que con la alianza de Emcali, pues digamos que este tipo de proyectos se pueden financiar a través de Emcali y su factura por la factura. Entonces, digamos que pues, se hace la proyección, se hace una validación técnica y una validación económica y con eso entonces pueden tomar la toma de decisión para la implementación de los proyectos que tengan. Se hacen proyectos desde la parte residencial hasta proyectos que tengan que ver a nivel eh, de industria, centros comerciales, bueno, ese tipo de proyectos también los podemos revisar. Bueno, creo que no hay más preguntas. Julio, de pronto para que nos colaboren con una corta encuesta que se va a publicar el link ahí en el chat. Es para validar como el tema que se entregó. ¿Listo? Listo, ahí al chat voy a compartir el enlace Es una corta encuesta para que por favor nos colaboren con diligenciándola. para dar finalización. Entonces, de parte de la subgerente Diana Marcela de Emcali, algo por decir para el cierre, por favor. No, muchísimas gracias, muy entretenida y interesante la charla. Yo sé que muchos de nuestros clientes pues estarán ansiosos por solicitar el servicio y pues estaremos prestos como a recibir todas las solicitudes y hacer las visitas técnicas correspondientes. Muchísimas gracias a ustedes por esta presentación. Vale, Diana, muchas gracias a todos los que participaron. Antes de salir, tenemos dos preguntas adicionales que nos colaboren. Dice, tengo un toma diseñado para 220 en mi casa. En ese toma puedo conectar el equipo para conectar el cargador. Bueno, hay que tener en cuenta ahí no solo el nivel de tensión, pero hay que ver que las protecciones que están dispuestas para ese toma son las adecuadas y cumplen con el tema normativo y también el calibre de los conductores, alambre o cable que se esté utilizando, pues debe ser acorde a eso. Entonces, por el nivel de tensión, pues va a servir, va a permitir llegar a una potencia mucho más alta, teniendo en cuenta que se cumplan con los demás elementos relacionados, pues protecciones y cableado. Listo. Ya hay estaciones de carga que están cobrando por la unidad de recarga. Sí, lo que miramos ahora en el mapa de Cali, la recarga pública eh, está, se implementó el modo de carga desde el mes de marzo del 2025. Los otros años, miramos que tres de los puntos que fueron inaugurados en el 2022 pues estuvieron gratuitos hasta marzo del 2025 que se implementó el cobro. Perfecto. ¿Se realizan proyectos fuera de Cali?
Bueno, en esta pregunta sí que nos apoya el área comercial de Cali. En Cali, por favor. Sí, pues sería la respuesta sería sí, se revisa la viabilidad del proyecto. Eso no hay problema, se revisa técnicamente y económico. Ok. Y otra pregunta, de acuerdo al valor, que sí más o menos un valor aproximado de las instalaciones. Digamos que Todo el tema de depende los del valores y estudio, ¿no? que se hablaba ahora es siempre bajo revisión previa, porque todas las instalaciones son diferentes. Entonces, por eso no hay un estimado puntual. eh, Todos los casos son bajo revisión particular. Entonces, por eso no hay una tarifación por el momento. Perfecto, Cris. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Edwin, por toda la información y a todos los asistentes, muchas gracias.